Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí y ahora. Gracias, Padre Santo, porque podemos reunirnos en coinonía con el Espíritu Santo para traer estas clases gloriosas acerca de la palabra de verdad del nuevo pacto. Gracias, Señor, porque podemos entrar en este libro, en este primer capítulo de este libro, el cual tenemos como meta llevarlo al conocimiento de nuestros hermanos de la manera que tú nos lo has entregado, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu anuencia y asistencia en estas clases. Gracias, Señor, por tu presencia. Que sea tú, Señor, ministrándonos, Padre, para poder ministrar a tu pueblo la palabra de verdad del nuevo pacto. Amén. Amados hermanos, como le habíamos anunciado el sábado pasado, vamos a estar dando las clases acerca de lo que es el libro, las cartas a los hebreos, un libro glorioso acerca de la palabra de verdad. Y para ello vamos a empezar leyendo lo que es el capítulo 1, que empieza diciendo así: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuando alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, vara de equidad, la vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Laura, todo tuyo. Arranca con tus lecciones maravillosas. Bendiciones. Amén. Buenas noches. Dios te le bendiga abundantemente. Iniciamos ya con la explicación de los capítulos del libro de Hebreo, y iniciamos con el capítulo 1. Cristo superior a los profetas y a los ángeles. Como decíamos la semana pasada, este libro glorioso que tiene verdades divinas, importantes y profundas para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual, y presenta la supremacía de Cristo sobre todas las cosas, y que volvamos a abrazar la fe y a poner los ojos en Jesús, el que es quien es el autor y el consumador de nuestra fe, que por él es que tenemos la salvación. El Hijo es la imagen misma de la persona del Padre,
Cristo es el Hijo unigénito y por tanto es superior a los ángeles. El libro comienza diciendo esto. Lo escucharon cuando estuvo el pastor Huasca leyendo. Que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por medio de los profetas, dice que ahora en los postreros tiempos estaba hablando a través de su Hijo, a quien él dice constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el heredero de Dios? Cristo. ¿Por quién constituyó Dios el universo? Por Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Esta introducción es una fuente divina de revelación respecto a tantos atributos hermosos acerca de Jesucristo como Hijo de Dios, como Hijo de hombre. Habla de él como el poseedor de la herencia de Dios. Habla de él como el que motivó, por quien fue creado el universo y todo cuanto existe. Habla de él como quien sustenta la creación y que todo se sostiene por el poder de su palabra. Está aquí haciendo esta declaración importante acerca de Jesús. En esos postreros días dice, habla a través del Hijo, creador del universo, el resplandor de gloria, el que hereda todo, la imagen misma de la sustancia de Dios, de la esencia de Dios. Cristo es el que sustenta todas las cosas. Cristo es el que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. No fue por otro elemento, sacrificó un animal o hizo algún ritual, sino que se puso a sí mismo para remisión de nuestros pecados. Cristo está sentado, dice, a la diestra de la majestad de las alturas. Está poniendo a Cristo, ¿verdad?, por encima de todo. Son 8 atributos importantes o características o acciones que se le atribuyen a Jesucristo. Que ahora la palabra es hablada por él. Anteriormente dice, por muchos años se habló a los padres por medio de los profetas, pero ahora es el tiempo de que escuchen la voz del Hijo, que por medio del Hijo se trae un mensaje, que Él es alguien importante, que hereda todo, que por Él fue creado el universo, porque Él estuvo ahí en la creación, y que Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es la majestad? Dios Todopoderoso. La epístola a los Hebreos al principio establece los puntos fundamentales acerca de la doctrina y concluye estableciendo la práctica que se aplica de manera constante a lo que corresponde un creyente practicar día a día en su peregrinaje por la tierra. Esa primera parte, este primer capítulo, se ocupa de contrastar que Cristo es superior a todos y superior a todas las cosas del antiguo pacto. Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a Abraham, Cristo es superior al sumo sacerdote. De hecho, él recibe el nombre del gran sumo sacerdote. Cristo es superior porque él derrama su sangre, establece un pacto que es superior, dice un nuevo pacto, un pacto que es superior, más sublime.
Él es un ministro en el tabernáculo superior, el tabernáculo celestial. Es proveedor de un mejor pacto. Cristo es el que ofrece mejores promesas con ese pacto. El viejo pacto, y que siempre se ha enseñado, era un pacto de muerte porque solo traía condenación. Dice que este nuevo pacto trae mejores promesas. Ofrece una mejor esperanza. Ofrece mejores resultados como fruto y causa de su ministerio sacerdotal. Cristo abre la puerta, abre el camino para que todos puedan tener o puedan acceder al Padre, se puedan acercar al Padre. En ese mismo capítulo 1 que acabamos de leer, dice que Dios le había hablado muchas veces y de mucha manera en otros tiempos a los padres por los profetas. Ahora habla por el Hijo. Fue escrita, decíamos la semana pasada, esta carta dirigida específicamente a los creyentes de origen hebreo. Y para los hebreos, los profetas que se ocupaban un lugar muy especial junto con lo que es el Pentateuco. Entonces, para los hebreos, los profetas era lo máximo, era la máxima autoridad. Al junto del Pentateuco, que es el libro donde contiene la ley, así como los salmos, los proverbios, todo el Antiguo Testamento era lo más importante para el pueblo hebreo. Por eso la carta introduce diciendo y pone a Dios en primer lugar. Creo que es una de la única carta que inicia mencionando a Dios. Y dice, habiendo hablado, y toma algo importante para los hebreos, con los profetas, habiendo hablado a través de Moisés, habiendo dejado la Torá, el Pentateuco. Entonces, dice que ahora trae un nuevo mensaje y que quiere ahora darle voz al Hijo para que traiga ese mensaje. Entonces, aquí se menciona el nombre de Dios dando por un hecho, tanto para el pueblo hebreo como para el pueblo cristiano de hoy, que Dios es, que Él es el gran yo soy, que no hay que cuestionar si existe o no existe, sino que en este libro está dando por sentado que Dios es el todopoderoso y soberano Dios y que Él siempre estuvo hablando a su pueblo. Entonces, ahí no se trata de probar la deidad de Dios, no se trata de probar la deidad de Cristo, sino que se establece como un hecho. Por eso se le está dirigiendo esta carta a los hebreos y se presenta como un hecho real que Dios, que había hablado a los profetas, hoy se quiere revelar a través de su Hijo. Porque la existencia de Dios es evidente. No hay que probarla, no hay que cuestionarla. ¿Qué nos dice Romanos 1, 19 y 20? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, no hay excusa para decir, no, es que Dios no existe, o es que dice, se manifestó claramente visible desde la creación del mundo. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El que no vea y que no discierne esta gloria es porque no puede, no está ciego espiritualmente o está muerto espiritualmente, no puede ver, no puede oír, no puede hablar. Pero dice que todo
Toda la creación habla de un Dios poderoso, de un Dios soberano. Solamente el necio dice, no hay Dios. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Porque su vista está muy corta, es ciego, está muerto espiritualmente y no puede ver. Que dice que desde la creación, los cielos, todas las cosas cuentan de que hay un Dios, que es todopoderoso, que es el que sustenta el universo. En la dispensación de la ley, los hebreos estuvieron por más de 15 siglos ofreciendo animales como sacrificio a Dios por su pecado. Hemos hablado de esta práctica de la ley. Ahora, en la dispensación de la gracia, que es la que estamos viviendo, se le anuncia que un hombre que fue conocido en medio de ello con nombre Jesús murió por ello. Entonces, por eso explicaba la semana pasada lo importante y por qué se cree que fue dirigido al pueblo hebreo que estaba siendo evangelizado, porque ellos conocían bien de la práctica de la dispensación de la ley. Ahora le están diciendo, hay un hombre que es conocido como Jesús, que vino, habitó entre ustedes, murió en tu lugar, murió por tus pecados y que ya no tenían que sacrificar más animales. Vuelve y le retoma y le empieza a explicar, ya no hay que hacer más sacrificio, ya Jesús lo hizo. Ya que ese Jesús que le mencionamos, textualmente dice el libro, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los salvados. Jesús trae una revelación superior a la de los antiguos profetas. ¿Por qué? Porque estaban en una práctica que constantemente tenían que ir cada año a ofrecer un sacrificio que le eran perdonados los pecados, pero no le quitaba los pecados. Y que ahora tenían que entrar en ese conocimiento de que ya no tenían más que subir al altar y esperar que un sacerdote ofreciera un sacrificio por ello, sino que vino alguien superior a los sacerdotes, a los profetas, y presentó una ofrenda una vez y para siempre, y hizo perfecto a los salvos. Esa es la revelación que trae Jesús superior a los profetas. Dice que nos ha hablado por el Hijo. No es tanto que Jesús haya traído un mensaje del Padre a decir tal cosa, sino que Él mismo fue el mensaje del Padre. Él mismo fue la ofrenda que el Padre propuso para que sea sacrificado y que tengamos redención. La revelación de Jesús mismo fue única porque no solamente era el mensaje de Dios, sino que también era la personalidad de Dios a través de la cual llegó el mensaje. La personalidad de Dios. ¿Y qué dice que es Dios? Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Dios es poderoso. La revelación de Jesús nos trajo la personalidad del Padre, nos reveló al Padre al venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Del versículo 2 al 3 del capítulo 1, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Y dice que Él está sentado a la diestra de la majestad del Padre. Él es el heredero de todo, lo cual va de acuerdo con la condición de un primogénito sobre toda la creación. Él es la imagen, dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, por eso Él es
el que hereda al Padre y está de acuerdo con su condición de que es el primogénito del Padre. Él hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria. ¿De quién? Del Padre. Él representa al Padre. La idea de que es una semejanza exacta, hecha un sello de lo que es el Padre. Cuando dice, Él es la imagen misma de su sustancia, de su esencia. ¿Quiere conocer a Dios? Conoce al Hijo. ¿Quiere ver a Dios? Ve al Hijo. Y dice que Él es que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero sustenta es mejor conocido como no que la sociedad, sino que la mantiene, que activamente la está nutriendo, que activamente la está sustentando. No solamente que está algo ahí estático, dice que es activo, está nutriendo. Él sustenta con el poder de su palabra. Él da una palabra y las cosas suceden. Cristo es superior a los ángeles, plantea el versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿En qué sentido fue hecho Jesús mejor que los ángeles? ¿No ha sido él eternamente mejor que los ángeles? ¿Fue hecho superior a los ángeles en qué sentido? En que él fue hecho perfecto, completo como nuestro Redentor. Por aflicciones, algo que ningún ángel ha hecho nunca, ni va a hacer. Dice que él fue hecho perfecto a través de las aflicciones. Un sacrificio perfecto para redención de la humanidad, cosa que no hicieron los ángeles porque no lo pudieron hacer, no lo podían hacer, ni lo pueden hacer. Tiene un más excelente nombre que ellos. La condición superior de Jesús es demostrada por su superioridad de su nombre, el cual no solamente es un título, es una descripción de su naturaleza y de su carácter. Emmanuel, Dios con nosotros. Un nombre superior, una condición superior. Habla de su naturaleza, habla de su carácter, lo describe. Jesús, nuestro Salvador. Jesús es Redentor. Jesús, quien es nuestra ofrenda que Dios proveyó para que tuviéramos salvación. Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Por eso podemos decir es superior. Ningún ángel hizo esto por medio de sí mismo. Aquí se introduce la importancia y la idea de una purificación externa de nuestros pecados, que va muy lejos de lo que nosotros pudiéramos purificarnos, o sea, como creían los fariseos, que era algo por nosotros mismos, que lo podíamos hacer o que era por nuestras obras. No, externamente fuimos purificados porque Él tuvo que purificarnos. Él con su sangre nos purifica. No es algo que nosotros hagamos o podamos hacer o que tengamos la habilidad. Porque eso pensaban los fariseos, que era su conocimiento, que era su práctica religiosa, que era todas las obras que ellos hacían. Entonces, Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Su sola posición es suficiente para ponerlo encima de los ángeles. ¿Dónde están los ángeles? ¿Cuál es la posición de los ángeles? Habla de una posición
diferente. Dicen que están al servicio de Dios, que están adorando, reverenciando a Dios, y que Jesús es el que está sentado a la diestra de la majestad de Dios. No habla en ningún momento de un ángel tomando esa posición. Por eso Él es superior a los ángeles. Hebreo 1:5, Jesús es superior a los ángeles porque Él es el Hijo de Dios, como se muestra en el Salmo 2:7 y 2. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mi hijo. Hace una pregunta el salmista: ¿a cuál de los ángeles Dios jamás le dijo esto? Mi hijo eres tú. Y eso se lo dijo a Jesús. Entonces, él lo reconoce y lo pone superior. El nombre más excelente es el del Hijo. A pesar de que los ángeles hayan podido ser llamados colectivamente los hijos de Dios, en el libro de Job 1, cuando habla que los hijos de Dios llegaron y se presentaron delante de él después de bordear la tierra, a ningún ángel se recibió de manera individual el nombre de hijo. Habla de los ángeles como hijo, como parte de su creación, pero no le da el título de su hijo como se lo da a Jesucristo. Y que le dice: yo te engendré hoy. Engendrado habla de la igualdad de sustancia, de esencia natural del Padre y el Hijo. Significa que el Padre y el Hijo comparten el mismo ser, comparten el mismo ADN. La encarnación significa que Él es completamente Dios y que Él es completamente hombre. En otra enseñanza estuvimos hablando de esta encarnación y cómo se demuestra científicamente y bíblicamente que Jesús era, cuando estuvo en la tierra, 100% hombre y 100% Dios. Ningún libro hace más hincapié en este tema como el libro de Hebreo, para demostrar la superioridad de Jesús, la supremacía. Hebreos 1 del 6 al 7 dice: Jesús es superior a los ángeles porque estos adoran y sirven a Jesús, quien es su Dios. Y eso lo podemos ver o lo pueden buscar en Deuteronomio 32:43, Salmo 104:4. Jesús es superior porque Él es Dios y los ángeles le adoran. Los ángeles tienen que rendirle adoración. Jesús es superior a los ángeles porque el Padre mismo, y no cualquier ángel, le llama Dios y Señor. Dios y Señor. Salmo 45:6-7 y Salmo 102. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverá, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Se está refiriendo a Jesús. Su trono, Dios, con la simple forma de dirigirse a Él es suficiente. El Padre llama al Hijo Dios. Jesús es el Dios viviente, es el Dios verdadero, llamado aquí de esa manera por el Padre y también por Juan en Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Fue llamado
Dios por Tomás en Juan 20:28 y por el apóstol Pablo en Tito 2:13 y 3:4. A Jesús en todo momento, en cada versículo se le quiere reconocer, se quiere inculcar sobre todo al pueblo hebreo esa supremacía, ese señorío. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Este pasaje muestra la increíble interacción entre la persona de la Trinidad. Dios, el Dios tuyo, habla del Padre y su posición de autoridad sobre la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, y habla del Hijo, ungió y tiene mente, ministerio y esencia, y tiene presencia y el Espíritu Santo. Habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Te ungió Dios, el Dios tuyo. Una interacción entre la Trinidad. El Padre unge al Hijo y dice que cuando se habla de unción, se habla del ministerio y la presencia del Espíritu Santo, que es parte de ese Dios trino. El Hijo no solamente es llamado Dios, sino que también es llamado Señor. Hebreos 1:10. Y el Hijo es descrito con atributo que solo Dios tiene. Jesús es superior a los ángeles porque se ha sentado habiendo completado su obra, mientras que los ángeles trabajan continuamente. Vemos en el Salmo 110:1. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son servidores que continuamente están trabajando, pero dice que Jesús se sentó a la diestra de la majestad de las alturas porque cuando él dijo consumado es, cumplió su trabajo y fue y se sentó, porque hizo con una sola ofrenda perfecto a los salvos, porque hizo con un solo sacrificio una vez y para siempre. A ningún ángel Dios le ha dicho: siéntate a mi diestra, dice el Salmo 110, sino que fue al Hijo. Cualquiera que se sienta en la presencia divina muestra que tiene todo el derecho de estar ahí. No hay asiento cerca del trono de Dios para los ángeles. La palabra nos revela eso. Por siempre están alabando a Dios y sirviendo a Dios. Así como le dijo a Jesús: siéntate, relájate, ya la obra está concluida, ya el sacrificio fue hecho, ya dimos la salvación, ya se hizo el sacrificio de salvación para la humanidad. Para los ángeles todavía no hay ese tiempo de descanso. Tienen que estar en pie y seguir trabajando. Al Hijo sí se le dijo: siéntate, y Él es soberano, está sobre todo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a su ministro llama de fuego. El término primogénito es tanto un concepto como una designación para el que había nacido primero. Era el primero en la línea de la herencia, que recibía la posición, el favor, el honor, el título. Podía ser dado para indicar que tenía más alto honor y más alta posición que otro. Y a muchos de ellos, no nacidos primero, se le ha dado título de primogénito. David es un ejemplo.
donde no siendo el primogénito se le dio ese título, porque recibió una herencia, pero fue una herencia espiritual porque Dios le escogió. También habla de Efraín. Adórenle todos los ángeles de Dios. Hace un mandato. Jesús es superior porque Él es objeto de adoración, objeto de la adoración angelical, objeto de la adoración de la raza humana. Él no es un adorador angelical. Ellos le adoran a Él. Él no lo adora a ellos. En Apocalipsis 5 nos daba un vistazo de la adoración a Jesús por parte de los ángeles. Además, Jesús es el Señor de los ángeles. Ellos son sus ángeles y son sus ministros. Entonces, queda bastante evidencia en esta palabra de por qué Jesús es superior. ¿Y por qué esta enseñanza? Y hay muchas, de hecho, hay muchas enseñanzas o hay muchas religiones o sectas que practican la adoración a los ángeles. Y Dios, conociendo el corazón del hombre y previendo, empieza a dar el lugar que se merece a Jesús, y que los ángeles son simples adoradores y servidores de Jesús, y que Jesús es el centro y Él tiene el primer lugar, y que Él mismo se puso como ofrenda para salvarnos, para salvar a los santificados. Continuamos en el capítulo 1 la próxima semana viendo la supremacía de Jesús. Dios le bendiga abundantemente. Gracias, amada pastora Laura. Dios te bendiga grandemente. Sabemos que estas clases son gloriosas y tenemos a bien conocer quién es ese que es Dios, ese que es la sustancia misma del Padre, Cristo Jesús. Pero lo más importante que nos revela la palabra es que cada uno de los creyentes fuimos plantados en Cristo Jesús y estamos con Él sentados en lugares celestiales. Donde está Cristo, estamos nosotros. Y donde estamos nosotros, está Cristo, porque Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Bendiciones, amados hermanos. Hemos tenido a bien recibir la clase acerca de la carta de los Hebreos. Este es el comienzo de un libro bien extenso, pues tiene más de 270 páginas que vamos a disfrutar en esos 13 capítulos de esta magnífica carta que se escribió para los hebreos, pero que hoy se escribe para cada uno de los creyentes, para cada uno de aquellos que debemos ser fortalecidos en el crecimiento y del conocimiento de la verdad de Dios. Así que, amados hermanos, sean bendecidos todos en sus hogares. Dios conoce cada una de sus necesidades, sus entradas y sus salidas, y sabemos que es Él proveyendo. Él es quien permite todas las cosas que suceden. Dios está a cargo y todo está bien. Así que lo esperamos mañana domingo en nuestros cultos en el 9504 de la Jamaica Avenue en Woodhaven, New York, y a las 10 de la mañana nuestro culto glorioso de adoración, y nuestro culto a las 5 de la tarde en el 11 de Amityville Street en Islay Terra, aquí en Long Island. Bendiciones, amados hermanos. Que sea la paz de Dios para con cada uno de ustedes. Laura, bendiciones para ti también. Bendiciones y hasta la próxima.